Señoras y señores, de un tiempo a esta parte, las últimas semanas, todos nos hemos acostumbrado a ver las imágenes de una masa informe de personas que visten estas chaquetillas que no son exactamente de color amarillo, son más bien verdoso, fluorescente, en cualquier caso, las chaquetas de alta visibilidad. Este movimiento multitudinario de personas que salen religiosamente sábado tras sábado y ocupan las carreteras y vías públicas en Francia ha dado en llamarse como el movimiento de los chalecos amarillos, precisamente por esta prenda que les describía. En un principio salieron para protestar contra el impuesto sobre el diésel que había anunciado el presidente Macron en Francia. Y ahora bien, ¿por qué fue tan impopular este impuesto? Pues un impuesto sobre el combustible es un gravamen que afecta a cualquier persona, a cualquier tipo de ciudadano, independientemente de su clase social. Personas que simplemente tienen que desplazarse diariamente al trabajo y que recorren largas distancias. Por lo tanto, no es un impuesto ni universal ni progresivo, aunque su objetivo sí fuera el de mejorar la transición ecológica o acercarse más a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. Después de la respuesta masiva, repetida, incluso violenta, el presidente Macron, como todos ya sabemos, se decide a dar un giro de 180 grados y dice que no, que al final el impuesto va a desaparecer tal y como apareció en algún momento en su discurso. No obstante, este movimiento de los chalecos amarillos ya era demasiado fuerte para que nadie pudiera detenerlo y ya había evolucionado en toda una serie de nuevas exigencias y peticiones que poco tenían que ver con la petición original. Y ahora bien, ¿quiénes son estos chalecos amarillos? Se habla de ellos como los perdedores de la globalización. Personas, hombres y mujeres, poco importa, de todas las edades, como les decía antes, de cualquier y de todas las clases sociales, y que normalmente se decía en un principio, al comienzo del fenómeno, cuando la gente intentaba explicarlo, que eran personas de ideología extrema, ya fuera de izquierdas o de derechas. No obstante, ha habido un desarrollo interesante a este respecto. La Universidad de Ciencias Políticas, o sea, la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Grenoble, en Francia, ha hecho un estudio que probablemente sea el más completo hasta la fecha, con una muestra lo suficientemente representativa para explicar el fenómeno social de los chalecos amarillos. Y este estudio arroja el siguiente hecho. El 60% de los integrantes de este movimiento, de la muestra, se entiende, no se definen como de ninguna sindicación política. No están afiliados ni a ningún partido ni a ningún sindicato, pero bueno, si dirán, nosotros tampoco, la mayoría de la gente a día de hoy no se afilia ni se sindica. No solo eso, sino que no se definen ni como de izquierdas ni como de derechas. Bien. Otros aspectos a destacar del movimiento son, por supuesto, sus exigencias. ¿Qué es lo que piden, entonces, los chalecos amarillos si ya no hay que protestar contra el impuesto del diésel? Pues bien, toda una serie de demandas que han hecho públicas a la prensa. Entre ellas encontramos, por ejemplo, el objetivo de que haya 0 personas sin hogar. Un objetivo muy encomiable. También vemos que el salario mínimo interprofesional sea de 1.300 euros netos. También no se conforman con eso y piden que haya un salario máximo de 15.000 euros, imagino que mensuales, por supuesto. También piden una reintroducción en Francia del impuesto de las grandes fortunas. Entre otras cosas, solicitan que los impuestos sean más progresivos, y esto tiene sentido si pensamos en la causa original del movimiento. Que las pensiones, las pensiones, ya sabemos lo que es, sean de más de 1.200 euros mensuales. Que se controle el precio del alquiler, para que no alcance esos precios desorbitados.
En fin, como pueden ver, todas son medidas que en principio redundan en la igualdad económica o por lo menos procuran o pretenden que las ciudades en Francia y en general el coste de la vida sea más asequible para todos. ¿Y qué impacto ha causado este movimiento en la sociedad francesa? Bueno, en primer lugar, una reacción muy interesante que se dio fue la de los alcaldes, ¿no? Y me voy a reprimir la cita en este caso, pero los alcaldes en Francia han hecho un homenaje, por así decirlo, a la Francia revolucionaria. Y es que allá por 1789, los alcaldes de todos los pueblos y municipios de Francia sacaron a sus ayuntamientos los llamados cuadernos de dolencias, traducido muy literalmente, vamos, un libro de quejas y reclamaciones de toda la vida. En ellos, los franceses expresaron su descontento, su frustración, sus exigencias, sus peticiones y expresaron cómo querían que fuera la Francia donde ellos querían vivir. Y esto, como les digo, justo antes de que estallara la revolución o más o menos en la época de la Francia revolucionaria. Y esto resulta un paralelismo muy interesante si, bueno, en realidad están todos los elementos, ¿no? Una salida multitudinaria de los franceses a la calle, casi a las barricadas, los alcaldes sacan los cuadernos de quejas y como guinda, al final, pues el presidente Macron accede a hacer o invita a los ciudadanos a una conversación. Y lo hace escribiéndole una carta a los franceses, así manteniendo aún todavía un poco la distancia y la jerarquía. Esta conversación con los franceses se está desarrollando ahora, si no me equivoco, y creo que estaba previsto que durara hasta mitad de marzo aproximadamente. Esta conversación propuso el presidente que girara en torno a 4 ejes. El primero de ellos, los impuestos. El segundo de ellos, los servicios públicos. El tercero, la transición ecológica. El cuarto y último, las formas de participación democrática. Y bueno, aquí, por ejemplo, para que se hagan una idea de lo que es el cuarto y último punto, que para mí era un poco nebuloso, es preguntarle básicamente a los ciudadanos si opinan que se debería introducir alguna otra forma de participación democrática, aparte del voto que emiten periódicamente para sus elecciones nacionales o regionales o lo que sea. Por ejemplo, se preguntaba al presidente Macron si sería interesante introducir como elemento el referendo popular. Como podemos ver, el movimiento de los chalecos amarillos no ha dejado indiferente a nadie en el hexágono, como les gusta a los franceses llamar a su país. Ha tenido un impacto bien visible. Sin ir más lejos, la carta del presidente Macron para una conversación ciudadana es una propuesta democrática sin precedentes. No recuerdo al menos ningún otro partido en ningún otro país, ni siquiera un partido a favor del referendo popular que haya tenido una iniciativa parecida. Y si alguien sabe algo, me interesaría que me lo dijera luego. Y en segundo lugar, por ejemplo, ha tenido la consecuencia de que el presidente Macron se ha ausentado este año del Foro Económico Mundial de Davos. Y recordemos que no solo él simpatiza con la ideología en este foro, sino que además él era, antes de ser presidente, el ministro de Economía, Industria y Nuevas Tecnologías. Por lo tanto, resulta especialmente llamativa su ausencia y fue claramente para responder a esta emergencia nacional que le había surgido en casa. Así, señoras y señores, después de esta caracterización general del fenómeno de los chalecos amarillos, me gustaría acabar con una nota filosófica. Probablemente este movimiento sea una manifestación de cómo van a ser todo el resto de movimientos o cómo serán a partir de ahora los movimientos sociales del siglo XXI.
una convocatoria sencilla mediante un medio normalmente de red social, ya sea Twitter o un evento en Facebook, que cuesta pocos recursos, que cualquiera lo puede hacer desde casa, convocar un evento, la gente puede decir si va o no va, o quizás vaya, y así se puede hacer una especie de estimación de cuántas personas van a asistir. Por lo que vemos una forma muy barata de organizar a la masa. Un grupo de gente, como digo, sin ninguna afiliación política conocida. Personas que claramente no son apáticas, pero que no se definen en ninguno de los cuadros ideológicos que hemos conocido hasta ahora. Si nos vamos más cerca, aquí mismo en Bruselas, durante varias semanas también ha estado esta manifestación de los jóvenes por el clima, tanto en Bélgica como en otros países, pero la de aquí es especialmente importante y de nuevo se cumplen los mismos principios. Hay una convocatoria muy sencilla, un grupo muy horizontal, muy desestructurado, sin jerarquías, convocatoria, como digo, en red social y un amasijo de gente que no se define especialmente en el marco de una ideología u otra, sino que todos se reúnen en torno a un objetivo común que aglutina personas de la misma, de distinto sexo, de distinta edad, de distinta clase social y de distinto origen. Así me pregunto, señoras y señores, para acabar el discurso, ¿estamos ante el fin de las ideologías? Muchas gracias.